Buenos días, hoy es lunes 11 de enero del año 2021. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al licenciado Francisco Escandón Guevara, analista político. Pancho, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Estamos exactamente a un mes de las próximas elecciones, a 4 semanas. 4 semanas para que los ecuatorianos acudamos a las urnas para escoger nuestro presente y futuro. Quisiera que nos haga una pequeña evaluación de cómo mira usted este proceso electoral. Bienvenido. Jaime, buenos días. Permítame desearle a usted, a su familia y a todos quienes nos escuchan, todas quienes nos escuchan, un feliz año. No hemos tenido la oportunidad de podernos comunicar con anterioridad, por eso aprovecho el momento. Con respecto a su pregunta, me parece que es pertinente valorar no solamente una evaluación de la campaña electoral, no solamente hacer un balance de lo que ha significado esta semana desde el 31 de diciembre hasta acá. Desde el 31 de diciembre hasta acá, alrededor de la campaña electoral. Jaime se está cortando. ¿Me escucha, Jaime? Sí, sigamos, Pancho. No le escucho, Jaime. Sigamos con la entrevista. Ya, le decía de que existe un preámbulo importante de las condiciones concretas que existen en el país. Y hay dos datos a que le debemos prestar atención. El uno es la tasa de crecimiento que va a tener el Ecuador, la economía en particular. Se habla de que el Ecuador tendrá más o menos un 9% negativo de crecimiento en el año 2020, en lo que acabamos de vivir. Y eso significa, en buen romance, Jaime, de que alrededor de 10.000 millones de dólares dejó de percibir el Ecuador con respecto al año 2019. Esto es importantísimo, porque 10 puntos de crecimiento es semejante a lo que el Ecuador podría básicamente proyectarse, crecer en los próximos 5 años. Es decir, en los próximos 5 años, producto de la recesión económica profundizada con la pandemia, el Ecuador va a tener dificultad de crecer, de llegar a los niveles de producción como lo tuvimos en el año 2019. Eso es importantísimo, porque implica el nuevo gobierno tiene que tomar medidas económicas positivas o negativas para resolver este hueco de dinero que nos hace falta. Y la segunda cifra importante a tomar en cuenta, Jaime, es alrededor del problema de la deuda externa. Se estima de que en los próximos 4 años el Ecuador tiene que desembolsar 40.000 millones de dólares para poder pagar a aquellas personas acreedoras de la deuda externa. Significa, en buen romance, 10.000 millones cada año. En otras palabras, 1 de cada 3 dólares tiene que ser entregado a los chuqueros internacionales. Entonces, el nuevo gobierno debe tomar, entre otros aspectos, además de resolver la pandemia, la educación y la salud pública, tiene que resolver estos dos aspectos. Crecimiento económico para poder en el menor plazo llegar a los niveles que tuvimos en el año 2019 y también medidas políticas alrededor de cómo se establece la acción pública con respecto a la deuda pública. Pancho, de lo que usted manifiesta, se puede expresar que gane quien gane la presidencia para los próximos 4 años, el panorama económico del país es desalentador. ¿O qué piensa usted? Jaime, yo establecí estos antecedentes importantes, ni siquiera antecedentes, es la realidad específica que está viviendo el Ecuador. Cuando decimos hay 10.000 millones de dólares menos en el Ecuador circulando,
implica que la gente no tiene empleo, de que la gente no tiene que comer, implica de que los niños no pueden conectarse a internet para ir a clases, entre otros problemas más, de que no existen las vacunas suficientes para que la gente pueda inmunizarse, de que los servidores públicos están siendo despedidos. Ese es el problema concreto de tener 9% o 10.000 millones de dólares menos con respecto al año 2019. Y eso implica también de que hay posiciones y posturas de cada uno de los candidatos presidenciales, de los binomios presidenciales. Entonces, aquí y allí pulula un conjunto de elementos que puede ayudarnos a visualizar de que los populismos que se están anunciando en las diferentes tiendas de campaña tienen que ser analizados por el pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, el correísmo, que además ha sido procesado buena parte de sus dirigentes por actos de corrupción, ha ofrecido al candidato presidencial $1.000 en el bolsillo de 1 millón de ecuatorianos en las primeras semanas de su gobierno. Eso significa un buen romance, Jaime, 1.000 millones de dólares. Y es falso, es mentira, es un populismo, es demagogia. Es demagogia. Es imposible de que eso pueda suceder, porque no hay esos recursos económicos, ese circulante, esa plata para que llegue a los bolsillos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Es altamente irresponsable plantear aquello. Como también hay otras medidas de populismos que luego lo analizaremos, o lo que viene planteando la candidatura del banquero, de que establece de que en esa misma tesis del 1 millón de empleos sugiere de que va a poder desarrollar una suerte de estas características. Obvio, lo que no le están diciendo a los ecuatorianos y ecuatorianas es el riesgo de que se menciona entre los círculos políticos que, por ejemplo, la opinión esta del señor candidato del correísmo tiene que ver con el dinero electrónico. Por ejemplo, es altamente irresponsable, pondría en riesgo la dolarización en general. Y en el caso del señor Lasso, no le dicen al pueblo ecuatoriano de que lo que pretenden es reducir el salario básico unificado. Como lo han venido planteando las cámaras empresariales, dicen de que producir en el Ecuador es muy caro, de que es necesario tener niveles de salarios como en el Perú, en el caso colombiano. Eso implica pasar de los $400 a legalizar de que todos los trabajadores deban ganar alrededor de los $240 como tope. Eso implicaría un conjunto de reformas laborales y profundizar el proceso de neoliberalismo. Entonces es concreto, se fija, Jaime, estos elementos vinculados a la falta de alimento, a los problemas de salud, a las carencias de educación, a los problemas de la deuda pública, a los problemas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, está escondido detrás de un discurso. Y el discurso, a varios de los candidatos tienden hacia el populismo con medidas como, por ejemplo, las planteadas por el correísmo, como de igual forma por el banquero. Francisco, yo le pregunto nuevamente, insisto, ¿de dónde va a sacar el próximo gobierno, sea este de izquierda, derecha, centro, como se llame? ¿De dónde va a sacar el dinero para pagar a los chulqueros internacionales? ¿De dónde? El presupuesto de la educación, menos vivienda, menos salud. Entiendo. Jaime, me parece que usted llegó al meollo del asunto a preguntar dependiendo de la concepción ideológica que tenga el gobierno. Me parece a mí de que incluso se están aclarando las cosas. Y la propuesta del señor Lasso es una continuidad de lo que hemos vivido durante el gobierno de Moreno. Es impulsar precisamente el proceso en que se privilegian los intereses de las chequeras internacionales antes que de los intereses del pueblo ecuatoriano. En el caso del gobierno del correísmo, lo que pretenden es crecer más el endeudamiento para pagar deuda, ni siquiera para resolver la crisis que tenemos en la actualidad, y medidas de orden demagógico. El problema central del correísmo no es resolver la crisis de los ecuatorianos, sino es declarar impunes a los distintos líderes y cabecillas del atraco de la revolución ciudadana. Ese es el objetivo central. Y por último, yo diría de que depende mucho la concepción y el direccionamiento del gobierno para conocer cuáles van a ser las salidas que se tornen. Si es un gobierno de las oligarquías, de las élites que ya nos han gobernado, tendremos el mismo rumbo que hemos tenido los ecuatorianos durante la vida republicana de este país. Y al hacer política es evidente que reconozcamos de que hay
de que hay una acción solapada por parte de algunos líderes políticos en que dicen que harán política para todos y todos los ecuatorianos y ecuatorianas, un gobierno para absolutamente cada uno de ellos. Y eso es falso. Cuando el ejercicio de la política es un arte y una ciencia en donde se privilegian unos intereses y se perjudican a otros. Lo que ha ocurrido durante todos estos años de retorno a la democracia, incluso buena parte de la vida republicana, es de que se han favorecido los intereses de las élites y se han perjudicado los intereses del pueblo. Entonces, hay propuestas de los 16 candidatos que hasta ahora están confirmados, en donde buena parte de ellos privilegian los intereses de las élites, Jaime, y no privilegian los intereses del pueblo. Por lo tanto, quiero decir esto, si es que se siguen los intereses de las élites predominando, nada cambiará en el Ecuador. Pero si los intereses del pueblo son los que se definen como más importantes en las urnas, en los sufragios de febrero próximo, podrá entonces cambiar la naturaleza de las propuestas. Yo he escuchado, por ejemplo, la candidatura de Yacu Pérez y el binomio presidencial han planteado la renegociación de la deuda externa e inclusive algunos tramos de moratoria, lo que implicaría que tenga un respiro el Ecuador, y esto no le dejaría en default a la economía ecuatoriana, no significaría ahondar la crisis, sino poner un respirador básicamente a nuestro país, a la economía, y posibilitar negociar con los acreedores internacionales que nos den un tiempo de espera, un stand-by, mientras se pueda mejorar la economía, mejorar el empleo, mejorar la inversión en general. Pero todos los gobiernos, Pancho, unos más, otros menos, han venido negociando o renegociando los pagos con los organismos multilaterales. Eso no es ningún secreto. En ese plano, Jaime, lo que es conveniente, desde mi opinión, es de que exista una auditoría especializada alrededor del problema de los tramos de la deuda externa. No todos ellos son legítimos, no todos ellos son legales. Varios de ellos han especulado sobre los intereses del Ecuador. Hay muchísimos especuladores alrededor de la deuda pública en el mundo entero y en el Ecuador no es un caso ajeno. Entre otras cosas, por ejemplo, Jaime, el gobierno de Moreno nos planteó de que renegociaba la deuda externa para darnos un respiro, aparentemente una ampliación en el pago. Y Y que anunciaron eso además, Pancho, esa renegociación, anunciaron Moreno con bombos y platillos. Sí, pero ¿quiénes fueron los renegociadores? Los renegociadores fueron los representantes de los banqueros, los renegociadores fueron los representantes de los grandes empresarios, los negociadores fueron los representantes de aquellos centros de las bolsas de valores, y ellos sacan provecho precisamente de los intereses del Ecuador. Porque cuando usted anuncia de que va a pagar y que va a hacer una renegociación, crece el costo de los bonos, que son papeles como hipotecas, en donde son revalorizadas y evidentemente no gana el Ecuador, sino son perjudicados los intereses patrios en favor de los intereses de los monopolios y de Ganan aquellos tenedores. pocas personas se benefician de estos negocios. Sí, y el Pancho, Ecuador no le ha dicho ni el presidente de la República Moreno ni los anteriores. El señor Correa incluso que al inicio planteó una auditoría de la deuda pública en general, entre ella la deuda externa, no le ha dicho al Ecuador cuáles son los tenedores de la deuda externa y otras deudas. Por ejemplo, se especula, no podría afirmar yo, de que algunos de los funcionarios del gobierno de Correa y del gobierno de Moreno son tenedores de papeles de deuda, de que algunas de las congregaciones religiosas también son tenedores de la deuda externa, que algunos grandes grupos económicos que deben impuestos al Ecuador son tenedores de la deuda pública. Y también en esa lógica no han expresado concretamente cuál es la deuda que el Ecuador tiene, tanto deuda externa como deuda pública, porque aquí está otro problema de por medio. ¿Cuánto le debe el Estado ecuatoriano al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Esa es deuda interna. Y no se tiene claridad desde el tiempo del correísmo hasta la actualidad porque los presidentes del Consejo Directivo del IES han sido alfombras de los distintos gobiernos. bueno, Moreno ofreció muchas cosas, ¿no? La mayoría de ellas demagogia pura, demagogia pura. Pancho, ¿cuáles son desde su punto de vista los candidatos populistas? Jaime, le decía de que hay un populismo económico, este que plantea el señor Arauz, por ejemplo, de $1.000 millones
en bolsillos de 1 millón de personas, de 1 millón de Populismo, familias ecuatorianas. demagogia. Es demagogia, es populismo. Hemos dado algunos datos, hemos entregado algunos datos concretos que pueden básicamente contrastar esa propuesta. Pero también hay un populismo jurídico, Jaime. Por ejemplo, he escuchado a candidatos presidenciales y de asambleístas que hablan de la cadena perpetua e incluso de la cadena de muerte para corruptos y para delincuentes. He escuchado también propuestas populistas y hasta fascistas que hablan de armar a la sociedad, de que cada una de nuestras familias pueda tener acceso a armas para defenderse aparentemente de la violencia, aparentemente de la delincuencia. Son propuestas populistas. Yo creo que es pertinente más bien de que quienes nos miran y nos escuchan, podamos discurrir cada uno de los discursos que se entregan a través de los grandes medios de comunicación y para conocer estas particularidades. Lo que la gente quiere escuchar y en donde está, trata de ser básicamente conducido, comunicado por los populistas. Pero el problema del pueblo ecuatoriano está sobre temas más concretos, sobre el problema del empleo, por ejemplo, sobre el problema de la crisis económica, sobre el problema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Salud y Educación Pública, como de igual forma, cómo resuelven el problema de la pandemia. Y eso son pasos concretos que deben adoptarse en cada una de las campañas electorales como respuestas a los grandes públicos. Es por eso, quizá, Jaime, de que existe hasta ahora un alto número de indecisos, porque la gente no ha escuchado respuestas ante estas inquietudes, que son sobre todo las cómo resuelve el día a día de su vida. Y el día a día de su vida merece, por ejemplo, inmunizarse con respecto a la pandemia. Se exige de que le den respuesta cuándo le van a traer la vacuna, cuántas personas van a ser inmunizadas. Exige de cómo van a resolver la cuestión del empleo, cómo va a ser el crédito, cómo va a ser el problema de la producción. Y eso todavía no existen, por lo menos amplificado de los candidatos, respuestas concretas. Pancho, pero no es populismo, demagogia, lo que ofrece el señor Yacu Pérez de exportar el agua. A ver, hay también en las campañas electorales un ejercicio de campaña gris que se denomina, como de igual forma una acción de desinformación. Buena parte de la campaña electoral se viene dando por un agotamiento, diré yo, un agotamiento en las redes sociales. Y se están tomando pedazos de los discursos de cada uno de los candidatos. Y se están aprovechando al máximo, ¿no? Los candidatos. Yo diría de que incluso hay una especie de agotamiento en las redes sociales, hay cualquier cantidad de información, alguna en condición de propaganda política, proselitista, en otra también especulaciones y hay también fake news, propaganda falsa de que se está entregando, es lo que llamamos básicamente, con anterioridad conocíamos como propaganda gris o contrapropaganda o pasquines. Lo que está ocurriendo es de que se están editando determinadas partes de las alocuciones que tienen los candidatos. Y alrededor de este tema del agua hay que discutirlo, Jaime. Uno de los elementos de que va a ser, digamos, epicentro de las próximas guerras mundiales es el agua dulce. Agua. Y es lógico Es el agua dulce. Tenemos, Pancho, que defender el agua todos con uñas y dientes, porque ahí está el futuro. Es el agua dulce. Le comento, por ejemplo, en la parte donde se une Paraguay, Argentina, de igual forma Brasil, hay un importante acuífero. Ese acuífero está en discusión y se pronostica de que en los próximos 10, 20 años va a ser centro de una disputa de las transnacionales, entre ellas la Coca-Cola, el imperialismo norteamericano, el imperialismo chino, para poder obtener el mismo. Y el caso de la Amazonía, en donde también está ubicado nuestro territorio nacional, es también un importante productor de agua. Entonces, no es descabellado de que en el mundo entero, ahora en Wall Street, que es la meca de las finanzas internacionales, Jaime, se haya cotizado desde hace 1 mes y medio, 2 atrás, ya el agua. Entonces, lo que está haciendo esto es un preámbulo, Jaime, como ocurrió antes con el petróleo, como ocurrió con el oro, como ha ocurrido con los distintos minerales. Ahora este recurso vital no es accesorio, no es complementario. El agua está al centro del debate. Y solamente el candidato Pérez ha tocado como un tema de su reivindicación de su campaña.
El resto de los candidatos han anulado este como un discurso necesario y estratégico para el Ecuador. Por eso la consulta que se viene, Pancho, el día de las elecciones, la consulta a favor del agua, es clave para Cuenca, clave. Sí, es clave para Cuenca, pero si usted se fija, Jaime, esta que es una reivindicación importante de los cuencanos que ha merecido movilizaciones, luchas, debates, discusiones, todavía no está posesionado en el Ecuador. Y cuando hay una propuesta de este tipo, de la necesidad de defender los recursos naturales, de defender los recursos hídricos, trata de ser ridiculizado en otros espacios y en Pero otras es latitudes. un buen inicio, Pancho, un buen ejemplo y Sí, un buen inicio. desde luego, evidentemente me parece de que va a haber una votación ampliamente mayoritaria en el caso de Cuenca, porque existe una mayor concepción, una mayor conciencia de lo que significa el agua para los cuencanos y cuencanas. Pero este debe ser un discurso y un debate nacional, y me parece de que allí existen respuestas más bien bastante claras por parte del candidato Yacu Pérez, y lo que carecen los otros candidatos es de conocimiento y de una práctica concreta, de una práctica social con respecto a la defensa del agua. Eso implica, por ejemplo, cuál va a ser la política pública del Ecuador con respecto a los recursos naturales, oro, plata, con respecto a la minería, con respecto al petróleo, mientras los otros candidatos plantean de que sigamos desangrando a la madre tierra. El caso de la candidatura de Yacu Pérez ha planteado una especie de moratoria petrolera, y que los recursos económicos que harán falta para compensar lo que se reduzca de la moratoria petrolera es básicamente apostarle al campo y a la agricultura. Pancho, para concluir, no podemos pasar por alto el tema del Consejo Nacional Electoral, el famoso Consejo Nacional Electoral, los dimes y diretes, los ajustes de cuentas, la metida de mano, los 4 consejeros de los 5 están destituidos, luego vendrá una nueva audiencia porque están apelando, pero ¿qué decir a los ecuatorianos sobre este circo? Jaime, es la continuidad de la crisis política que vive el Ecuador. Crisis política que implica de que a pesar de la pandemia, ningún ecuatoriano quiere un día más del gobierno de Moreno. Eso es evidente. Pero también el desprestigio de las instituciones del Estado. Fíjese usted, tan mal anda la Asamblea Nacional Legislativa que 60 de los 137 asambleístas están vinculados o sindicados penalmente Y por actos de 41, corrupción. y 41 de esos padres de la patria pretenden la reelección. Ese es justamente hacia dónde iba. Entonces, ese es el problema de las estructuras, de las élites de nuestro país. Y aún no se escapa de aquello los organismos electorales. La pugna entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral tiene que ver con intereses de las élites. Entonces es muy claro. Varios de los consejeros del CNE tienen, no diría todos, los consejeros del CNE tienen vinculación política con los partidos de las élites, y no determinan sus acciones en función de lo que dicen las leyes, los reglamentos o la Constitución, sino en función de las presiones o incluso las órdenes que dan los caudillos de esos partidos políticos. Entonces, concretamente, el señor Lasso y el señor Nebot impiden la participación de Álvaro Noboa y un sector vinculado al correísmo, porque hay que hablarlo como tal, la consejera Acero, como de igual forma otros del Tribunal Contencioso Electoral, les interesa la participación de Álvaro Noboa porque implicaría quitarle algunos puntos en los porcentajes que las encuestas entregan al candidato de la derecha, que es el candidato de Lasso. Entonces, lo que implica es una dispersión, pretenden una dispersión de las fuerzas políticas con un candidato que podría tener ciertos éxitos electorales, aunque es muy complicado que Álvaro Noboa pueda pasar a la segunda vuelta electoral. Lo que tratan es seguir aquella máxima de Maquiavelo, que divide y vencerás. Pero no le es sencillo al correísmo, porque una importante mochila que no logra sacarse son los casos de corrupción y la impunidad que pretende su candidato para aquel caudillo y líder que se encuentra prófugo en Bélgica. Y el código de la democracia, al tacho de la basura. Jaime, eso es lo que está ocurriendo. Si usted mira, hay no solamente el Código de Democracia, sino distintas ordenanzas municipales
que plantean determinados límites, determinadas proporciones de la propaganda política, el respeto al ornato de las ciudades, en que se establece en las ordenanzas. Pero son los intereses de los caudillos los que se imponen y respetan el ornato de la ciudad, respetan términos de contaminación visual, de contaminación auditiva, de contaminación ambiental en general, con propaganda política que se ha desarrollado. Como de igual manera, también se irrespeta resoluciones del CNE vinculadas a las medidas de distanciamiento o a los protocolos de bioseguridad en las caravanas y campaña política. Nos vemos muy preocupados de que ese es un elemento que no se toma en cuenta en buena parte de las campañas electorales. Mientras determinadísimos candidatos van en carros que tienen, digamos, hasta protecciones especiales para que no puedan ser contagiados los candidatos de las élites, el pueblo se les entrega o se les regala determinados productos como arroz, como distintas cuestiones que están incluso penalizadas por el Consejo Nacional Electoral, sin las medidas de bioseguridad. Y por cierto, debería también revisarse por parte del CNE y también de la Contraloría General del Estado el mal uso de recursos públicos que está ocurriendo en distintos territorios. Sobre todo es en los territorios de las juntas parroquiales, de las alcaldías de los cantones más pequeños y también grandes en que se utilizan recursos públicos para la campaña electoral de los jefes de los caudillos. El uso y abuso, Francisco, de los recursos públicos, mientras las instituciones de control se hacen de la vista gorda. Sí, evidentemente, no tienen en buena parte esas instituciones del Estado una estructura suficiente para poder emprender controles suficientes. Ese es el desmantelamiento del Estado que ha llevado a cabo sobre todo el gobierno de Moreno. Pero también hay mucho de agache que se les pasa por las galletas a los organismos de control y a los organismos electorales, cuando debería haber definiciones mucho más claras, incluso coercitivas, para aquellas candidaturas en que no cumplen la reglamentación establecida. Porque lo hacen, existe incluso una cargazón con aquellas candidaturas que no tienen padrinos, pero en otros casos es efectivamente cumple con los dictámenes de esta vieja clásica del neoliberalismo frase que dice dejar pasar, dejar hacer, dejar pasar. Dejar hacer, dejar pasar. Bien, gracias a Francisco Escandón por sus puntos de vista sobre este nuevo proceso electoral que está en marcha. Pancho, volveremos días antes de las elecciones para una nueva entrevista. Gracias, Jaime, con todo gusto. Un abrazo. Desde siempre y hasta siempre.